Una mujer latina es obligada a tocar el piano para burlarse de ella, pero su talento sorprende a todos. El viento gélido de enero azotaba las calles de Boston mientras Alejandra Méndez apretaba su chaqueta gastada contra su cuerpo. A sus 28 años, había cruzado la frontera desde Oaxaca hacía 3 años, dejando atrás a su madre enferma con la promesa de enviarle dinero para sus medicamentos. El restaurante The Wellington, con su fachada de ladrillo rojo y ventanales imponentes, representaba su única fuente de ingresos estable. «Méndez, llegas tarde otra vez». La voz del señor Hoffman, el gerente, resonó mientras Alejandra se apresuraba a ponerse el uniforme de limpieza. «¿Perdón, señor Hoffman?» El autobús se retrasó por la nevada. Intentó explicar, pero su inglés entrecortado solo provocó una mueca de fastidio. «Excusas, siempre excusas. Si quieres mantener este trabajo, aprende a ser puntual como la gente civilizada», espetó antes de darse la vuelta. El restaurante era uno de los más exclusivos de Back Bay, frecuentado por empresarios y la élite bostoniana. Para ella, significaba largas jornadas limpiando baños y puliendo cubiertos. Mientras trabajaba, observaba el magnífico piano de cola que descansaba junto a los ventanales, un Steinway reluciente que cada noche cobraba vida bajo los dedos de Richard Blackwood, el pianista contratado. Esa noche, un grupo de ejecutivos celebraba el cierre de algún negocio millonario. Las risas y copas se multiplicaban mientras el nivel de alcohol aumentaba. Alejandra se movía discretamente entre las mesas. ¡Tú! ¡La mexicana! Un hombre de traje la llamó con un movimiento despectivo. «Necesitamos más hielo y toallas en el baño». Al regresar, escuchó fragmentos de conversación que la hicieron ralentizar el paso. «Estas personas vienen a quitarnos los trabajos y ni siquiera hablan bien inglés. Mi jardinero es uno de ellos. Les pagas una miseria y no se quejan». Las risas estallaron mientras Alejandra sentía que sus mejillas ardían. Al final de su turno, cuando solo quedaban los últimos clientes ebrios, el mismo hombre la llamó. «Oye, mesera, sirve otra ronda», ordenó arrastrando las palabras. «No soy mesera, señor. Soy del personal de limpieza. Puedo llamar al barman». «No me importa qué seas. ¡Quiero otra copa!», gritó, atrayendo la atención de sus compañeros. «Lo siento, no puedo servir bebidas». El hombre entrecerró los ojos. «Entonces, ¿para qué sirves exactamente?». Las risas de los ejecutivos reverberaron por el restaurante. El señor Hoffman, alertado por el alboroto, se acercó con expresión contrariada. «¿Sucede algo, señor Whitman?», preguntó, ignorando completamente a Alejandra. «Tu empleada se niega a servirnos», respondió Whitman con una sonrisa maliciosa. «Pero acabo de tener una idea brillante. ¿Ves ese piano? Apuesto a que ni siquiera sabe qué es eso». El corazón de Alejandra dio un vuelco. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Les propongo algo», continuó Whitman, sacando un fajo de billetes. $200 si consigues que tu limpiadora toque algo en ese piano. Será divertido». El señor Hoffman miró los billetes, luego a Alejandra, y finalmente al grupo de hombres que esperaban expectantes. «Señor Hoffman, por favor», susurró Alejandra, pero el gerente ya había tomado su decisión. «Méndez, estos caballeros son clientes importantes. Ve y complace su petición». Alejandra sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «No sé tocar, señor. No te estamos pidiendo un concierto», intervino Whitman. «Solo queremos ver cómo intentas apretar algunas teclas. Es simple diversión». Con las piernas temblorosas, Alejandra subió al pequeño escenario. El magnífico Steinway, que tantas veces había contemplado a distancia, ahora estaba frente a ella. Los ejecutivos se habían acercado, copa en mano, preparados para el espectáculo. Alejandra se sentó lentamente en el banco. Sus manos, ásperas por los productos de limpieza, se posaron sobre su regazo mientras miraba las teclas. Los recuerdos inundaron su mente. «¡Vamos! ¡Toca algo!», gritó uno de los hombres, provocando más risas. Con un suspiro profundo, Alejandra colocó sus dedos sobre las teclas. Cerró los ojos por un momento.
recordando la pequeña sala de su casa en Oaxaca, el viejo piano vertical que su madre había conseguido, las tardes practicando mientras su madre, antigua profesora de música, la guiaba pacientemente. Sus dedos comenzaron a moverse, primero con timidez, luego con creciente seguridad. Las primeras notas del nocturno Op. 9 Nevironto 2 de Chopin llenaron el restaurante, silenciando inmediatamente las risas y comentarios burlones. La melodía fluía con una delicadeza sorprendente. Sus dedos, que horas antes fregaban inodoros, ahora danzaban sobre las teclas con la elegancia de una auténtica concertista. Las notas ascendían y descendían, contando una historia de nostalgia y belleza que nadie esperaba escuchar. El señor Hoffman quedó boquiabierto. Whitman y sus amigos intercambiaron miradas de asombro. Cuando Alejandra terminó la pieza, un silencio absoluto reinó en el restaurante. Nadie aplaudió, nadie habló. Ella se levantó, con la dignidad recuperada, y bajó del escenario dispuesta a recoger sus cosas e irse. «Espera», dijo Whitman, recuperándose de la sorpresa. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» «Mi madre era profesora de música en Oaxaca», respondió con voz firme. «Estudié en el Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México durante 6 años». «¿Y estás limpiando baños en Boston?», preguntó otro ejecutivo, genuinamente confundido. «Cuando la necesidad aprieta, señor, uno hace lo que debe para sobrevivir», respondió Alejandra. «Mi madre necesita medicamentos costosos y un título de música en México no paga facturas médicas». Whitman, visiblemente incómodo, extendió los $200 hacia ella. Alejandra los miró, pero no los tomó. «No necesito su limosna, señor, solo el respeto que merezco como ser humano». Finalmente, uno de los ejecutivos, un hombre mayor que había permanecido callado, se acercó a ella. «Me llamo Daniel Spencer. Soy el director de la Fundación Cultural de Boston». Se presentó, entregándole una tarjeta. «Me gustaría hablar contigo sobre tu talento». La mañana siguiente amaneció con Boston cubierto de nieve. Alejandra apenas había dormido, repasando los acontecimientos de la noche anterior. La tarjeta de Spencer descansaba en su mesita de noche, junto a la foto de su madre. Su pequeño apartamento en East Boston, que compartía con otras 2 mujeres latinas, era frío y húmedo. Las paredes delgadas dejaban pasar los ruidos de los vecinos, tan diferente de su hogar en Oaxaca, con sus colores vibrantes y el aroma de las flores que su madre cultivaba. «¿Es cierto lo que dice Lucía? ¿Tocaste piano anoche en ese restaurante?», preguntó Teresa, su compañera de apartamento. Alejandra asintió mientras preparaba café. «Fue complicado. Nunca nos dijiste que sabías tocar piano así. Lucía dice que hasta un ricachón te dio su tarjeta». «No es algo de lo que hablo mucho», respondió, reviviendo el dolor de haber abandonado su carrera musical. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era el señor Hoffman. «Sam Méndez, necesito que vengas a mi oficina antes de tu turno hoy». El tono no revelaba nada, pero Alejandra sintió un nudo en el estómago. Seguramente la despedirían por haber avergonzado a los clientes. Otro empleo perdido. Otro mes sin poder enviar dinero a su madre. Al llegar al restaurante, encontró al señor Hoffman en su oficina, acompañado por Spencer. «Buenos días, Alejandra», saludó Spencer con una sonrisa amable. «¿Puedo llamarte Alejandra?». Ella asintió, confundida por su presencia. «El señor Spencer ha venido específicamente a hablar contigo», explicó Hoffman, con un tono completamente diferente al habitual. «Al parecer, tienes un talento que has estado ocultando». «No lo he ocultado, señor Hoffman. Simplemente nunca preguntó», respondió ella con calma. Spencer sonrió. «Alejandra, después de escucharte anoche, hice algunas averiguaciones. Encontré registros de tus recitales en el conservatorio. Fuiste una estudiante excepcional». Alejandra bajó la mirada. Aquellos días parecían pertenecer a otra vida. La Fundación Cultural de Boston está organizando una serie de conciertos titulados Talentos sin Fronteras. Buscamos artistas inmigrantes para destacar cómo la cultura trasciende las barreras políticas, continuó Spencer.
Me gustaría que audicionaras para nosotros. El corazón de Alejandra latió con fuerza. ¿Una audición? ¿Después de tanto tiempo? Yo no he practicado formalmente en 3 años, señor Spencer. Mis manos ya no son las de una pianista. Spencer negó con la cabeza. Lo que escuché anoche no fueron las manos de una aficionada. Alejandra fue el alma de una verdadera artista. Además, intervino Hoffman, sorprendentemente entusiasta. El Wellington podría ser tu patrocinador. Imagina, descubierta en The Wellington. Sería una publicidad excelente. Alejandra contuvo una risa amarga. De ser invisible a ser una oportunidad de marketing. Si me permite preguntar, dijo dirigiéndose a Spencer, ¿cuánto pagaría esta audición y posible concierto? La audición es sin remuneración, pero si eres seleccionada, el concierto paga $2,000, respondió Spencer, y podría abrir puertas para otras oportunidades. $2,000, 6 meses de medicamentos para su madre. Necesitaría tiempo para practicar, dijo finalmente. No puedo preparar una audición trabajando turnos completos aquí. Hoffman y Spencer intercambiaron miradas. Podríamos reducir tus horas, pero manteniendo tu salario completo durante 2 semanas, propuso Hoffman, viendo el beneficio para su restaurante. A cambio, si consigues el concierto, mencionarás al Wellington como tu descubridor. La audición es en 10 días, informó Spencer. Se necesitarás preparar 3 piezas, una clásica, una contemporánea y una de tu elección. Esa tarde, después de su turno, Alejandra se dirigió a la pequeña iglesia católica de su barrio, donde el padre Rodríguez, un sacerdote colombiano, le había permitido ocasionalmente usar el viejo piano del salón parroquial. «Alejandra, qué sorpresa verte por aquí entre semana», la saludó el padre. «Padre, necesito pedirle un gran favor», respondió ella, explicándole sobre la audición. El sacerdote sonrió ampliamente. «Por fin, siempre supe que tu talento no podía quedarse escondido. Usa el piano cuanto necesites, hija. Hasta te daré una llave del salón». Por primera vez en 3 años, Alejandra se sentó frente a un piano con un propósito. Sus dedos, endurecidos por el trabajo físico, se movían con menos agilidad de la que recordaba, pero la música seguía ahí, dentro de ella, esperando salir. Las notas de La Campanella de Liszt resonaban en el salón parroquial, mientras Alejandra enfrentaba uno de los pasajes más difíciles. Sus dedos se enredaron nuevamente y golpeó el piano con frustración. «No puedo. Mis manos ya no responden como antes», exclamó, frotándose las muñecas doloridas. Había pasado una semana practicando obsesivamente. Cada mañana, después de su turno en el Wellington, corría a la iglesia y tocaba hasta que sus dedos protestaban. «Deberías tomar un descanso, Ale», sugirió Teresa, que había venido a buscarla. «Te vas a enfermar antes de la audición». Alejandra negó con la cabeza. «No tengo tiempo para descansar. La audición es en 3 días, y todavía no puedo tocar la pieza de Liszt sin equivocarme. ¿Por qué no eliges otra pieza menos difícil?» «Porque necesito impresionarlo», respondió Alejandra. «No soy una graduada de Juilliard. Soy una limpiadora inmigrante. Necesito demostrar que pertenezco a ese escenario». Esa noche, mientras cenaban, Alejandra recibió una llamada. «¿Alejandra Méndez? Soy Sofía Kim, asistente del señor Spencer. El comité estará compuesto por 5 jueces, incluido el maestro Johannes Berg». Alejandra casi dejó caer el teléfono. Berg era uno de los pianistas más respetados internacionalmente. Al día siguiente, mientras practicaba, apareció Richard Blackwood, el pianista del Wellington. «Así que aquí es donde vienes a practicar», dijo, sobresaltándola. Alejandra se levantó de un salto. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» «El padre Rodríguez es amigo de mi tía. Cuando le mencioné que buscaba a la misteriosa pianista latina, me dirigió aquí», respondió, acercándose al piano. «Tienes problemas con ese pasaje de Liszt». «Lo sé», respondió ella secamente. «Si viniste a burlarte, vine a ayudarte», la interrumpió. Hoffman no deja de presumir sobre su descubrimiento,
Pensé que tal vez necesitarías algunos consejos profesionales. Alejandra lo miró con desconfianza. Richard nunca le había dirigido más que miradas de desdén. «Mira, empezamos con el pie izquierdo», admitió él. «Pero he escuchado que tienes verdadero talento, y Berg no es un juez fácil de impresionar». «¿Conoces a Berg? Estudié con él en Viena. Tu problema no es técnico, es de tensión. Tus muñecas están demasiado rígidas, lo que hace que tus dedos se traben en los pasajes rápidos». Durante 2 horas, Richard le mostró ejercicios y técnicas. Berg valora más la interpretación emotiva que la perfección técnica. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente Alejandra. «Porque el talento merece ser escuchado, sin importar de dónde venga. Y porque yo también sé lo que es sentirse juzgado antes de tocar la primera nota». El día de la audición llegó con un frío penetrante. Alejandra había pedido prestado un vestido negro sencillo, pero elegante. El padre Rodríguez la llevó en su viejo Volkswagen hasta el edificio de la Fundación Cultural. «Rezaré por ti, hija», le dijo al despedirse. En la sala de espera había otros 5 pianistas. Alejandra reconoció a 2 de ellos de revistas musicales que solía leer en México. «Méndez, Alejandra», llamó una asistente. «Es su turno». Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandra entró en la sala de audiciones. 5 personas la observaban desde una mesa, entre ellas el inconfundible Johannes Berg con su característica melena blanca. La sala de audiciones, con su acústica perfecta y el imponente piano Bösendorfer en el centro, intimidaba tanto como inspiraba. Alejandra respiró profundamente, recordando las palabras de su madre. «Toca con el corazón, mijita, y las notas se cuidarán solas. Buenos días. Soy Alejandra Méndez, de Oaxaca, México», comenzó con voz más firme de lo esperado. «Interpretaré el Nocturno Op. 9 Neri 2 de Chopin, seguido por Adiós Nonino, de Piazzolla, en arreglo para piano, y finalizaré con La Campanella, de Liszt». Notó cómo Berg levantaba ligeramente una ceja ante la mención de la pieza de Liszt, conocida por su extrema dificultad. «Ambiciosa selección», comentó una mujer sentada junto a Spencer. «Puede comenzar cuando esté lista». Alejandra se acercó al piano, ajustó el banquillo y posó sus manos sobre las teclas. Por un instante, todos los sacrificios y dificultades de los últimos años parecieron desvanecerse. Solo existían ella y el piano. El nocturno fluyó como agua cristalina, cada nota cargada de la nostalgia de su hogar. Cuando terminó, hubo un silencio respetuoso antes de que Berg hiciera un gesto para que continuara. Adiós Nonino, la pieza de Piazzolla que había elegido como homenaje a su abuelo, transformó la atmósfera formal en un espacio íntimo. Sus dedos arrancaron del piano la emotiva melodía que mezclaba tango con elementos clásicos, imprimiendo la historia de desarraigo y esperanza que compartía con tantos inmigrantes. Cuando llegó el momento de La Campanella, Alejandra cerró los ojos, recordando los consejos de Richard. No buscar la perfección técnica, sino la honestidad interpretativa. Sus dedos comenzaron la danza frenética sobre el teclado, saltando entre octavas con precisión y pasión. En un pasaje particularmente complejo, su dedo meñique resbaló ligeramente. Alejandra sintió pánico, pero en lugar de detenerse, incorporó ese pequeño error a su interpretación y continuó con renovado vigor. Al finalizar, el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio educado que sigue a una interpretación correcta, sino el silencio reverente que provocan las experiencias transformadoras. Berg fue el primero en hablar. «Señorita Méndez, en sus manos, Liszt habla español». Su acento alemán hacía que las palabras sonaran aún más solemnes. «Hay imperfecciones técnicas, sí, pero hay verdad en su interpretación». «¿Dónde estudió?» «En el Conservatorio Nacional de México, maestro. 6 años antes de venir a Estados Unidos. ¿Y desde entonces?» «Trabajo como personal de limpieza en un restaurante», respondió con dignidad. «Practico cuando puedo en el piano de una iglesia local». Berg intercambió miradas con los demás jueces. «¡Intrigante! Normalmente vemos graduados de Juilliard
que tocan con precisión matemática pero sin alma. Usted hace exactamente lo contrario. Gracias a todos por su tiempo, intervino Spencer. Le notificaremos nuestra decisión en los próximos días. Alejandra salió con las piernas temblorosas. ¿Lo había conseguido? La incertidumbre la acompañó durante todo el regreso a su apartamento, donde Teresa y Lucía esperaban ansiosas. ¿Cómo te fue?, preguntaron al unísono. No lo sé, respondió honestamente. Toqué lo mejor que pude, pero cometí algunos errores. Esa noche, después de que sus compañeras se durmieran, Alejandra llamó a su madre en Oaxaca. La conexión era mala, pero escuchar su voz le devolvió serenidad. Mami, ¿cómo te sientes? ¿Has tomado tus medicinas? Estoy bien, hija. ¿El doctor dice que estoy respondiendo al tratamiento?, respondió doña Carmen. Cuéntame de esa audición. Alejandra le relató todo, desde el incidente en el restaurante hasta la presencia de Berg. Estoy tan orgullosa de ti, mijita, dijo su madre, con la voz quebrada. Siempre supe que tu música encontraría su camino. Todavía no he ganado nada, mamá. Ya ganaste, Ale. Volviste a tocar. Esa es la victoria más importante. 3 días después, mientras limpiaba las mesas del Wellington, Alejandra recibió una llamada de Spencer. ¿Alejandra? Tengo noticias sobre la audición. Su corazón se detuvo por un instante. El comité ha tomado una decisión unánime. Queremos que seas la pianista principal en nuestro concierto inaugural de Talentos sin Fronteras. Las palabras tardaron en registrarse. ¿Principal? Eso significa que tocarás un programa completo. El concierto será transmitido por la radio pública y asistirán críticos importantes, explicó Spencer. Y hay más. El maestro Berg quedó tan impresionado que quiere ofrecerte una beca para un programa intensivo en el Conservatorio de Boston. Alejandra tuvo que apoyarse en una mesa. Era más de lo que había soñado. El Symphony Hall de Boston, con su majestuosa arquitectura y legendaria acústica, estaba inusualmente lleno para un concierto de música clásica. El programa Talentos sin Fronteras había generado expectativa, especialmente después de que el Boston Globe publicara un artículo sobre la misteriosa pianista latinoamericana descubierta limpiando un restaurante de élite. Entre bastidores, Alejandra intentaba controlar sus nervios mientras observaba cómo se llenaba la sala. Reconoció a Hoffman en primera fila, presumiendo de haberla descubierto. Teresa y Lucía estaban un poco más atrás, visiblemente emocionadas. Sí, 5 minutos, señorita Méndez, anunció un asistente. Alejandra asintió y se alejó del telón. El vestido verde esmeralda que llevaba era un préstamo de la esposa de Spencer. En su muñeca lucía un pequeño brazalete tejido que su madre le había enviado desde Oaxaca para que te proteja en el escenario. ¿Nervios de última hora? La voz de Berg la sobresaltó. El maestro la miraba con una mezcla de severidad y afecto. Un poco, admitió ella. Bien, los nervios son respeto por el arte, afirmó él. Recuerda lo que practicamos. El silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas. Los aplausos la recibieron mientras caminaba hacia el piano. Un magnífico Steinway de concierto. Hizo una reverencia al público y se sentó, ajustando el banquillo con precisión. Por un momento, recordó la humillación en el Wellington cuando la obligaron a tocar para burlarse de ella. Ahora, 3 meses después, estaba a punto de ofrecer un concierto completo en una de las salas más prestigiosas de Estados Unidos. Su programa comenzaba con el concierto para piano Nograne 2 de Rachmaninoff, acompañada por la Orquesta de Cámara de la Fundación. Mientras esperaba la introducción orquestal, Alejandra cerró los ojos y pensó en su madre, en su pequeña casa en Oaxaca, en el viejo piano donde había dado sus primeros pasos musicales. Cuando llegó su entrada, sus dedos encontraron las teclas con precisión. La música fluyó a través de ella como un río poderoso, transmitiendo no solo las notas escritas, sino también su propia historia de lucha y perseverancia. El movimiento lento del concierto, con su melancolía etérea, provocó lágrimas en varios asistentes.
Alejandra interpretó cada frase como una carta de amor a su tierra natal. El finale, con su explosión triunfal, se convirtió en una celebración de superación y esperanza. Los aplausos estallaron cuando terminó. El público se puso de pie, una ovación que parecía no tener fin. Para la segunda parte, interpretó piezas en solitario. Comenzó con un homenaje a sus raíces, tocando arreglos de melodías tradicionales mexicanas, seguidas por obras de compositores latinoamericanos contemporáneos. Para su sorpresa, el público respondió con el mismo entusiasmo a estas piezas menos conocidas que a los clásicos europeos. Cuando interpretó una composición de Arturo Márquez basada en ritmos de danzón, vio a Berg en el lateral del escenario, asintiendo con aprobación. En su última aparición, cuando el público guardó silencio, Alejandra habló: «Gracias por su generosidad esta noche. Para mí, encore, quiero tocar una pieza muy especial. Es un arreglo para piano de una canción de cuna oaxaqueña que mi madre solía cantarme. Se llama Duerme Corazón y la dedico a todas las madres que, como la mía, sacrifican todo por sus hijos». La melodía, simple pero conmovedora, fue el momento más íntimo de la noche. En la recepción posterior, rodeada de críticos y admiradores, Alejandra se sentía como en un sueño. Spencer le presentó a varios directores de orquestas y festivales. Berg anunció oficialmente que sería su alumna en el programa intensivo del verano. Entre la multitud, Alejandra divisó a Whitman acercándose con expresión incómoda. «Señorita Méndez, quisiera disculparme por mi comportamiento aquella noche», dijo. «Fui arrogante e irrespetuoso. La música tiene el poder de humillar a los soberbios y elevar a los humildes, señor Whitman», respondió ella con serenidad. «Se me alegra que haya venido a escuchar lo que realmente puedo hacer». Más tarde, cuando la recepción terminaba, Berg se acercó a ella. «A tu futuro, Alejandra. Este es solo el comienzo». «Maestro, hay algo importante que debo decirle», respondió ella. «Necesito viajar a México la próxima semana. Mi madre, quiero que venga a vivir conmigo aquí. Con los honorarios del concierto y la beca, ahora puedo mantenerla mientras continúo mi formación». Berg sonrió. «Por supuesto, la familia es sagrada. Además», añadió con un guiño, «necesitaré que estés en óptimas condiciones para tu debut con la Sinfónica de Boston el próximo otoño». «¿Debut con la Sinfónica?». Alejandra casi derramó su bebida. «Aún no es oficial, pero digamos que ciertas personas importantes quedaron muy impresionadas esta noche». Esa madrugada, mientras las luces de Boston brillaban bajo su ventana, Alejandra llamó a su madre para contarle sobre el concierto y sus planes de traerla a Estados Unidos. «Siempre supe que tu música encontraría su camino, mijita», dijo doña Carmen. «Desde que eras pequeña, sabía que tu talento era un don que el mundo necesitaba escuchar». «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá», respondió Alejandra, con lágrimas silenciosas. Al colgar, contempló la ciudad que una vez la había tratado como invisible y ahora la celebraba. Pensó en los millones de inmigrantes como ella, con talentos y sueños que permanecían ocultos bajo el peso de la necesidad y el prejuicio. «Somos más que nuestros trabajos», susurró para sí misma. «Y somos las historias que traemos, los sueños que perseguimos, la música que llevamos dentro». En algún lugar de la ciudad, un piano esperaba ser tocado, y Alejandra Méndez, la limpiadora que se convirtió en concertista, estaba lista para hacer que el mundo escuchara su melodía.